abordaje neuropsicopedagógico, sí tenemos un abordaje estandarizado, sobre todo el neuropsicopedagógico. La neuropsicopedagogía es una especialidad, así como la neuropsicología, así como la psicopedagogía son especialidades. Sobre todo porque la neuropsicología y la neuropsicopedagogía toman como referencia las neurociencias para la aplicación. Tanto la neuropsicología aborda los trastornos del desarrollo y específicamente los del aprendizaje. Y además, la neuropsicopedagogía aborda también estos trastornos, pero también hace buenas intervenciones escolares en niños que no tienen esta disfunción. Por lo tanto, sí tenemos estandarizados los componentes de intervención, el componente neurológico y médico, que es el componente que hemos estado explicando toda la tarde de hoy hasta la noche, desde que comenzamos, donde estamos implementando cuáles son las estrategias de evaluación clínica que tenemos que desarrollar. Los componentes adicionales se tienen que llevar con el resto de las disciplinas. ¿Cuáles son los componentes adicionales? La cognición, el componente cognitivo, que es muy importante, y además recuerden que las neurociencias aplicadas a la educación, ese fundamento es el manejo de las emociones. Y ahí que es importante que los docentes no solamente tengan en su esquema de clase impartir solo contenido, sino que el contenido tenga unas estrategias para que los niños puedan aprender y que el docente se preocupe de esas emociones que el niño maneja, conocer de dónde viene el niño, qué familias tiene, qué situación está padeciendo ese niño, para que usted pueda brindar los mejores abordajes. Ese es el cambio del paradigma. Esa es la escuela del siglo XXI, la escuela inclusiva. Porque realmente un docente que diga que no puede manejar un aula con TEA y TDAH es declararse incompetente, y no es lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? Capacitar profesionales de alto nivel, pero con mucha sensibilidad, porque ustedes pueden hacer planes de intervención neuropsicopedagógica en un aula para que esas aulas sean inclusivas, porque si usted utiliza pictogramas con los niños TEA para que ellos puedan seguir instrucciones, porque tienen limitaciones en el lenguaje, o para seguir instrucciones como en el TDAH, por ejemplo, todos los niños también deberían utilizar los pictogramas. Es decir, no tiene que usted utilizar estrategias específicas y dedicarse con 2 estudiantes cuando tiene un aula de 35, a veces mucho más, sino tener las estrategias adecuadas para que todos puedan recibir la misma información, pero hacer énfasis en aquellos que necesitan mayores apoyos. Y si el docente no tiene la capacidad pedagógica para ayudarlo, referirlo para valoraciones especializadas con otros especialistas. No sé si hay otra pregunta, Ensa. Para una pareja donde la mujer es de 39 años y el papá de 29 años, ¿es recomendable que antes de planificar se realicen pruebas cromosómicas? ¿A qué especialidad deben acudir para ello? Me imagino que hablan de planificar un hijo, tener un embarazo. Ajá. Bueno, para mi área, para lo que yo hago, eso se llama genética preconcepcional. Claro que sí. Es que creo que, no sé si me has escuchado, Ensa, que en varias conferencias lo digo, que uno puede casarse con cualquier persona y tener hijos con cualquier persona, no por discriminar, sino por saber cómo va a tener su descendencia. Y hay que ser selectivos, porque si nosotros tenemos una edad que es una edad materna avanzada, quiere decir que yo soy una parte de la consulta de alto riesgo. Es así. ¿Por qué? Solo por mi edad. Y cuando estoy en la consulta determinamos que además de tu edad, saber qué otras complicaciones u otras enfermedades asociadas tienes. Entonces sí, en la consulta preconcepcional, que lo hacemos por genética, nosotros valoramos a la pareja, investigamos los antecedentes, y si nosotros detectamos que existen niños o personas en las familias que porten anomalías cromosómicas, abortos a repetición, muertes o fallecidos sin diagnóstico y nacidos muertos, por supuesto que aplica, porque para el cariotipo no es para todos, el cariotipo tiene una indicación. Y cuando más encontremos causas,
nosotros aplicamos la prueba de cariotipo para ambos miembros de la pareja. Pero como yo les digo, para casarse o para tener hijos, tenemos que planificarlos y tenemos que saber con quién vamos a hacer esa vida, con quién lo planificamos. Porque yo he tenido pacientes, mamás, que se enteran luego de mucho tiempo que en la familia son portadoras de enfermedades genéticas. Por ejemplo, hemofilia, Huntington, que son enfermedades mortales. Y resulta que al no enterarse, vemos entonces que sus hijos son los afectados. Entonces, para eso tenemos planificación familiar y asesoramiento genético preconcepcional. No con esto quiero decir que nosotros estamos en contra de las uniones familiares, sino que tenemos que planificar cuando estamos frente a riesgo de recurrencia de una enfermedad genética en la familia. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, creo que podemos responder esta para continuar. Dice, ¿el niño con síndrome de Down se recomienda integrarlo en escuela regular o en escuela especial? Elsa, ¿qué opinas tú? Yo no quería decir nada para no meterme. Yo creo que es importante lo que siempre decimos y es algo que van a ver siempre en nuestras clases. Nosotros no podemos anteponer el diagnóstico ante la persona. ¿Ok? No es que todos los niños con síndrome de Down tengan que ir a una escuela regular o todos los niños con síndrome de Down tengan que ir a una escuela especial. Eso va a depender de la evaluación que se haga del niño. Va a depender de sus habilidades, va a depender de sus capacidades y en función de eso entonces se genera. ¿Qué nos dice la UNESCO? Un poco hablando de esto, de la explicación que decía Liliana antes en relación a los paradigmas en los que trabajamos en aula. La UNESCO nos dice que la escuela es el lugar donde todos los niños tienen que estar escolarizados. Entonces, ¿a qué atendemos? A que en primera instancia nuestro objetivo siempre es incluir en escuela regular. Siempre. Sí y solo sí la evaluación del equipo multitransdisciplinario del que les ha venido hablando Liliana durante toda la clase coincide en el hecho de que el niño o la niña tiene habilidades para estar en una escuela de educación especial, entonces, bueno, se refiere. Pero siempre apuntamos a incluir en escuela regular. La UNESCO nos dice que debemos cambiar de paradigma, de hecho nos lo está diciendo desde 1978 cuando se sacó el informe Warnock, que no debemos trabajar con el antiguo paradigma en el que sentábamos a los dos niños al lado de la maestra y ellos dos hacían unas planas mientras los demás copiaban el tema de ciencias de la naturaleza, sino que todos tienen que trabajar en los mismos temas con las adecuaciones curriculares correspondientes. No sé si eso respondió la pregunta. No sé si tienes algo más que agregar, Liliana. Sí, y además piensa que hay que añadir, ¿verdad? Que las personas piensan que el síndrome de Down es la discapacidad para todo, ¿no? El coeficiente intelectual es uno de los parámetros de la inteligencia, pero no todo es el coeficiente intelectual. Así es. Porque, por ejemplo, yo puedo ser un genio con un coeficiente intelectual, yo puedo ser muy inteligente, pero no tengo empatía con las personas. No me sé relacionar con las personas. Tener empatía, hacer resiliencia, el respeto al otro, es neuronal, no del corazón. El corazón es un músculo que tiene un sistema que lo hace la conducción nerviosa. Así que no es porque tengamos buenos sentimientos y nos tocamos el pecho, ¿no? Es el cerebro el que genera esas redes neuronales específicas porque la inteligencia tiene que ver no solamente con los procesos de la cognición, sino con los procesos del manejo de las emociones, toma de las decisiones, seguir las instrucciones. Si me voy por la derecha y te dicen que te vayas por la izquierda y te lo dicen 10 veces, ¿por qué insistes en irte por la derecha? Entonces, no es que la persona sea necia, no vamos a colocarle etiqueta. Es que esa persona probablemente tiene algún problema con la lateralidad. Eso es muy importante indagar. Y en el caso del síndrome de Down, tenemos que determinar a través de las pruebas paramétricas, porque yo por no extender más el material no quise colocar los apoyos necesarios según el DSM-5 de leve, moderado, severo y profundo.
pero eso va a depender de esas esferas tan importantes que yo inclusive les mencionaba. El DSM-4 hace mucho énfasis en el número del coeficiente intelectual. ¿Cuál fue la visión? El ver la luz del DSM-5. Un número no es lo importante. Un número no me dice todo lo que puede hacer un niño con síndrome de Down. Me dice cómo se comunica, cómo socializo y si necesito los apoyos. Y cuánto de esos apoyos necesito y por cuánto tiempo. Y esto es una pregunta que siempre nos hacen. Así que, claro, por supuesto, esto es un cambio de paradigma. Bien lo dice ENSA, pero las políticas públicas en educación son de una pirámide, van de arriba hacia abajo. Si los estados-nación, a través de sus políticas públicas, no llevan esa directriz hacia abajo, aguas abajo, no vamos a poder cambiar ni vamos a poder colocar las neurociencias en el primer plano para el aprendizaje. Yo creo que con Diana, eso nos respondí. Sí, quería aportar para... en relación a una clase que estaba viendo hoy con el neuroeducador José Ramón Gamo, él decía justamente esto: el sistema escolar atenta en contra de las habilidades y del desarrollo de todos los niños, no solamente de los neurodivergentes, no solo de los neurodivergentes, sino en general de todos, porque de alguna manera, pues lo que tú decías, hay un sistema estandarizado en el que buscamos que todos los niños aprendan al mismo tiempo y de la misma manera. Y en relación al tema de la inclusión de los niños que pudieran tener necesidades educativas especiales, como los conocemos en educación, a las escuelas regulares, recuerden eso, primero la inteligencia no es rígida, ¿ok? Nosotros, y por eso siempre se insiste en que a los niños hay que hacerles evaluaciones periódicas. ¿Por qué? Porque en la medida en la que el niño sea sometido a tratamiento, intervención, estimulación, entonces va a poder responder, la plasticidad cerebral se va a manifestar y vamos a tener entonces allí mayores conexiones y redes neuronales que van a empezar a dar respuesta ante las necesidades del entorno y a emitir conductas más adaptativas. Entonces, la escuela, recuerden, y yo creo que es algo que, bueno, que los que han estudiado conmigo, aquí hay varios de los estudiantes que han estado con nosotras en otros diplomados, siempre les he dicho, la escuela es un espacio para socializar, la escuela es un espacio para crecer, la escuela es un espacio para me va a permitir a mí como niño crecer en espacios en donde leer, escribir, sumar y restar tienen que ser secundarios. Y tienen que ser secundarios porque lo primero es esa capacidad de poderme relacionar, sentirme seguro de mí mismo, tener la capacidad de poder cometer errores y decir, me equivoqué, tengo que corregir. Todos estos procesos emocionales que se asocian con el control de emociones, con las funciones ejecutivas, con las funciones cognitivas, realmente son la base de la escuela. Entonces, pues la invitación sigue siendo, me uno a la invitación que hace Liliana, de que nosotros podamos ajustar los procesos dentro de aula y fuera de ella, para que todos los niños, tanto los neurodivergentes como los neurotípicos, tengan mejores oportunidades en la escuela para aprender. Gracias por permitirme participar. Es que a mí me gusta compartir contigo los espacios. Siempre tenemos tertulia. Ya tenemos un mes que no tertuliamos. Este es el momento. Así es. Y además, otro aspecto importante en esta tertulia es que nosotros tenemos que estar conscientes de nuestros niños, de quiénes son maltratados y quiénes no. No decir simplemente tiene problemas de aprendizaje, no sigue instrucciones, no hace las actividades, no participa, sino saber cuál es el medio del hogar, si sufre abuso sexual, maltrato, negligencia, todo lo que la ley indica que son delitos. Estos delitos, lamentándolo mucho, inciden en el neuroconectoma, es decir, nuestro conectoma cerebral, y más sobre todo en los niños, porque un aprendizaje donde está influenciado por el estrés y el maltrato, no vamos a conseguir buenos resultados, por muy buena maestra o muy buenas estrategias que podamos desarrollar. Y así le damos entonces la entrada a los trastornos específicos del aprendizaje. Pásame la siguiente. Vamos a conocer la dislexia. Porque aquí yo les tengo unos ejercicios, ¿no? Vamos a ver los problemas, los específicos de dislexia, disgrafia y discalculia.
De los tres, todos son trastornos del neurodesarrollo infantil. Son parte de los trastornos del desarrollo infantil. Pero cada uno tiene una característica muy particular y además no están aislados. Ellos conviven en un mismo niño en particular. Puede que tengamos los tres o dos de ellos en un mismo niño. Por eso es muy importante, inclusive, más que es un diagnóstico clínico, nosotros siempre recomendamos que las evaluaciones por profesionales en el área de la psicopedagogía, psicología, que pudieran intervenir. Porque de estos trastornos, no todos tienen un componente genético, no todos están relacionados a enfermedades, pero son sistemas de codificación. Entonces, vamos a ver cada uno. Pásame la siguiente, porque yo quiero contarles una historia en respecto a la dislexia, ¿no? Pero ante todo, pues, conocer la dislexia. No sé, pero el cerebro lector no es cualquier palabra. El cerebro lector existe. Pásame la siguiente. ¿Por qué tenemos un cerebro lector? Muchas de las áreas del cerebro están relacionadas con esa capacidad que nosotros tenemos de poder hacer la lectura. Y una de las cosas importantes es que la lectura es un hecho cultural. El cerebro no está adaptado a la lectura. Vamos a comprender eso. Vamos a tomar esa premisa y reflexionar. ¿Quién le dijo a usted que la lectura es propia del cerebro? No es propia del cerebro. Es un aprendizaje cultural. Es la humanidad quien instituye la lectura como un medio de obtener información. Y es el cerebro, a través de sus distintas estructuras que les estoy colocando en la lámina, que él inicia esos procesos de la lectura. Inclusive grafema, fonema, composición. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque los niños que tienen problemas con ese cerebro lector, donde está no solamente la parte visual, también está la parte auditiva, está la parte motora. Entonces, los niños que tienen problemas a este nivel, es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la corteza. Y recuerden que la corteza hace conciencia de todo. Es la corteza parietal, es la corteza occipital y la corteza temporal quienes trabajan ante un cerebro lector. De un hecho cultural que el cerebro lo va a adaptar. Pásame la siguiente. Ahora, cuando nosotros conocemos el hecho del cerebro lector, Ensa, la siguiente. Si cuando hay problemas con estas estructuras cerebrales, ¿verdad? Entonces vamos a ver quién puede tener no, déjamela allí. Déjame esa, la anterior. Bueno, yo no los puedo ver. La anterior, Ensa, la lámina azul. Después del cerebro, esa. Me van a ayudar. Fíjense que esto es Galés. Galés está en Gran Bretaña, es de un pueblo en Gran Bretaña que se llama Gales. De allí viene el nombre de Diana de Gales y Carlos de Gales. Es un pueblo. Y ellos tienen un dialecto muy distinto. Entonces yo quise colocar este ejercicio, me gustaría que abrieran solo los micrófonos, ¿verdad? Y pudieran leer y verbalizar lo que están leyendo. ¿Lo podemos hacer como ejercicio? Abran los micrófonos, vean bien. Jamper, Pegler, Yulu, Gertzi, Herda, Drobe, Lilian, Tisili, Gogo, Goch. ¿Son disléxicos? No. Eso es una prueba para... ¿Se consideran disléxicos? No. Porque se oyeron como un disléxico, ¿verdad?
Así se escuchan los disléxicos. Pero eso no es una frase de la dislexia. Pásame la siguiente, Enza, para que vean qué fue lo que dijimos, pero todo atropellado. Pásame la siguiente. Esta es la traducción del galés al español. Santa María en el lago de la Encina Blanca, cercana al remolino rápido de la Gruta Roja de Sant Isidro. Esta es la traducción galesa. Esto es un ejercicio, bueno, realmente yo lo hago con algunos estudiantes, para que vean que el hecho de que no podamos pronunciar algunas palabras al momento de leer no quiere decir que nosotros tengamos dislexia. Porque primero, yo no puedo leer, interpretar a través de mi cerebro lector, yo puedo leer las letras, ¿sí? ¿Es correcto? Ustedes pudieron leer las letras porque las identificaron, porque su cerebro lector se activó, el lóbulo parietal, el temporal y el occipital a través de mis dos ojitos. Yo reconocí las letras, pero yo no reconozco el idioma. Inclusive ustedes, yo les dije que era un idioma, si no se los digo, quedan igual. Entonces es muy importante para el cerebro lector conocer las letras, conocer el vocabulario y saber si ese es el idioma. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque yo no entendí nada de lo que ustedes dijeron. Yo tampoco me entendía cuando hacía el ejercicio, pero lo importante es evaluar, porque el diagnóstico de la dislexia no es un diagnóstico apresurado, es un diagnóstico en el cual ustedes tienen que evaluar a sus estudiantes. Y no ustedes, sino decir, aquí hay un problema en la lectura, porque solamente el personal calificado, psicólogos en pruebas estandarizadas, pero no tan estandarizadas, porque inclusive hay algunas pruebas para la lectura donde lo podemos detectar, pero no cualquiera hace el diagnóstico. Pásame la siguiente, Enza. ¿Por qué es tan importante? Porque no podemos etiquetar a un niño con dislexia solo porque no identifica vocales, porque no identifica palabras. Ahora, ¿hay una explicación para que nuestros niños disléxicos, el cerebro lector, tenga alteraciones? Claro que sí, hay alteraciones. Y distintas alteraciones, y todas tienen que ver con la neurobiología de las conexiones, de las sinapsis, de cómo las interconexiones entre un hemisferio y el otro, porque aquí hay un problema de lo que llamamos la interconexión hemisférica. Pásame la siguiente, para no ahondarlos mucho. En la siguiente lámina pásame la siguiente, eso no veo porque estoy por el teléfono. En la siguiente lámina, ¿verdad? Fíjense que el diagnóstico clínico, la anterior, el diagnóstico es clínico y rara vez el niño con dislexia, pásame la anterior, anterior, no sigas, no abajo. Fíjense que los niños con dislexia no solamente tienen dislexia, sino que ellos tienen otros trastornos asociados. Es decir, este niño siempre tiene trastornos debajo del brazo, como te llamamos el pan. ¿Y cuáles son los trastornos asociados a la dislexia? El TDAH. También pueden tener problemas de disgrafia, de discalculia. También tienen problemas en la adquisición del lenguaje. Por tanto, la dislexia tiene que ver con un trastorno y es neurobiológico, a diferencia de la disgrafia y la discalculia. La dislexia es un trastorno de neurodesarrollo de origen neurobiológico, es hereditario y esto está comprobado por los estudios en familias con gemelos. Por lo que cuando tenemos un padre afectado podemos tener la probabilidad de tener hijos y hermanos afectados. Y esto es un problema para poder leer, interpretar y inclusive ellos cambian el significado. En vez de decir mariposa, dicen mariposa, marisopa. Cambian, invierten. Pásame la siguiente, Enza. Porque una de las cosas que a mí me impresionó de una serie que no me puedo perder porque me tiene pues enamorada Ragnarok. Enamorada porque es Thor, el dios del trueno con dislexia. Por eso me enamoró. Me enamoró porque Thor, en la serie de Netflix de Ragnarok, nos cuenta no solamente lo que está viviendo un adolescente en la escuela
con respecto a la lucha entre los dioses y los gigantes de la mitología, sino que esta serie se las recomiendo mucho porque están colocando a un Thor con dislexia. Un Thor que en sus escenas en la escuela evidencia cómo vive un adolescente con dislexia en la escuela. Una de las cosas que me impresionó en la película era, ¿no?, que el docente en la escuela, Thor estaba de último, Thor utiliza lentes antes de adquirir los poderes, pero los poderes no le quitó la dislexia, por cierto. Según la serie, yo vi que no le quitó el poder. El docente le escribía en la pizarra y obligaba a Thor a que leyera. Y Thor tenía que decirle al profesor, disculpe, no lo puedo leer porque soy disléxico. Y él fue víctima de burlas y de bullying, no solamente por el profesor que lo ridiculizó, sino también de sus compañeros. Esos son episodios importantes porque hay que ver cuando nosotros pensamos que en un aula todos son neurotípicos y ninguno es neurodiverso. Allí se lo dejo como reflexión. Pero también me llamó la atención y me encanta la película porque Thor nos muestra estos medios digitales de apoyo en los cuales él, como no puede leer bien y le cuesta la escritura, en algún momento escribe, él graba a través de su celular, que es un iPhone. En el iPhone, él graba lo que no puede escribir, cómo se siente, qué ha hecho, qué le hicieron. Y otra de las cosas que veo en la serie de Ragnarok con Thor es que inclusive, como él tiene problemas, adaptaron, porque esto es una serie que está hecha en Noruega. Y estos Países Bajos tienen avances a nivel educativo. Los docentes, sabiendo que Thor tiene dislexia diagnosticada, le dijeron que para poder hacer los aprendizajes y poder aprobar sus estudios, que él hiciera una composición de la mitología y que hablara acerca de Thor y de sus poderes. ¿Qué me impresionó de eso? Se les recomiendo para que puedan aprender el mundo de la dislexia. Los medios electrónicos a través de un computador en la cual el computador le habla según lo que él quiere escribir y el computador inmediatamente, según cómo habla, el computador inmediatamente realiza la corrección. Esos son los medios alternativos que nuestros niños necesitan. Y eso lo dejo como reflexión. Pásame la siguiente. Además de la dislexia, tenemos que conocer la disgrafia. La disgrafia es un neurodesarrollo infantil. Y fíjense que normalmente el cerebro, cuando nosotros escribimos, que nuestra habilidad motriz fina, se ve, hay que analizarlo como una representación gráfica y como una representación propia de nuestros procesos cognitivos. De allí, inclusive, les dejé en la lámina lo que dice Matute, ¿no?, de lo que llamamos el trazo gráfico, la composición, el acento, la puntuación. Esos son, la escritura definitivamente es un sistema muy complejo, no es fácil en los primeros años de vida, porque si les damos el ejemplo, si comparamos unos niños que están en primer grado, cuando empiezan a escribir y a leer, compárenlo con estudiantes que están en el último año de la carrera de filosofía. Evidentemente, estos niños, el acto de la escritura y de la lectura es un proceso cognitivo que se construye, se elabora y que el cerebro empieza a cohesionar y a activar las áreas que por repetición y aprendizaje el niño necesita. Pero ¿qué necesita el estudiante del último año de filosofía cuando lee, cuando escribe, cuando redacta un artículo filosófico según el área de interés? Su cerebro no está buscando fonemas y grafemas, no está buscando conocer las acentuaciones. ¿Por qué? Porque una persona que ya esté en una carrera
ya tiene mucho tiempo leyendo y mucho tiempo escribiendo. Entonces imagine cuando tiene sus niños en la escuela que ellos son una pizarra en blanco. Ese cerebro necesita la estimulación, la estrategia, las habilidades que debe desarrollar, y eso es gracias a los docentes. Y siempre felicitamos eso, porque nosotros desde el área clínica, cuando nos llegan los pacientes, lo que hacemos es identificar qué otros trastornos tienen estas personas. Y lo que diagnosticamos principalmente es el principal comórbido, bien sea TDAH o bien sea TEA. Pero quien nos da el diagnóstico definitivo son los docentes, los psicólogos, los psicopedagogos, cuando hacen las pruebas específicas. Pásame la siguiente, Ensa, ya para ir cerrando. Porque fíjense que el diagnóstico para esta situación se hace también a través de pruebas donde el niño tiene que escribir, a través de dictados y evidentemente en la lectura. Yo particularmente con mis pacientes, cuando hacemos el diagnóstico de un trastorno de desarrollo infantil, yo siempre le pido a los papás, y no soy psicopedagoga ni soy psicóloga, pero siempre pido una fotografía de los cuadernos de los niños para saber cómo está su motricidad fina, qué pasa con su grafía, cómo organiza las ideas, las monta, no las monta, eso es importante conocer. Pásame la siguiente, Enzo. Y un aspecto importante de la disgrafia es que los niños no tienen problemas de aprendizaje. Eso es importante dejarlo claro. La dislexia es un trastorno neurobiológico hereditario donde por su problema de disgrafía, entonces ellos de dislexia por la lectura no pueden aprender. Pero la disgrafia tiene que ver con el trazo, con cómo yo conjugo las palabras y no está relacionado con bases de enfermedades hereditarias o de trastornos que tengan que ver con. Y esto también se cumple con la discalculia, que la discalculia es cuando los niños tienen alteraciones para los procesos matemáticos básicos, suma, resta, lo básico. Inclusive, ¿por qué ponerlos a multiplicar si no saben sumar bien y no saben restar? Entonces, la discalculia, que es la próxima que vamos a ver, tampoco es un trastorno de neurodesarrollo, pero no es un trastorno neurobiológico que tenga una base genética o que esté asociado a alguna enfermedad. Es una situación que se puede corregir con la intervención de ustedes, porque ya cuando llega a nosotros lo que hacemos es ver si estas situaciones de problemas específicos del aprendizaje están asociados o no a grandes síndromes. Y si no están asociados a grandes síndromes, la tarea principal la tienen los educadores, los psicopedagogos, los psicólogos, entre otros profesionales de las distintas disciplinas. Entonces, así, pues, terminamos la actividad. Vamos a ver si tienen preguntas, inquietudes. Ensa. Ya voy a revisar el chat. Sí, ya voy a revisar el chat. Tenemos algún par de comentarios, voy a irlos leyendo para que pues si hay alguna pregunta la vayan tipeando mientras tanto. Dice, mi hermana tiene una niña que la tomó de 7 años sin escolaridad, inició su proceso escolar, luego se la llevan nuevamente y regresa hace 2 años, en la cual ya no estaba estudiando. Ya con 14 años está cursando 6º grado, pero no logra tener buen aprendizaje. Tiene buena pronunciación de las palabras, aunque fue evaluado por un psicopedagogo, el avance ha sido muy lento y no se sabe qué decisión tomar ya que va a secundaria. Y el otro comentario es, hola, ¿es verdad lo del sistema escolar? Sí, aquí dice, claro, porque me imagino que estaría pasando de 6º grado a 7º con 14 años.
Ah, Me imagino que ya este año sería el que está cursando sexto, saldría de sexto a séptimo grado, que sigue siendo básica, pero sería tercera etapa de educación básica para el liceo. Voy a leer el otro comentario. Dice, hola, es verdad lo del sistema escolar. Yo hace 35 años me aburría en clase. Hoy en día sigue el mismo patrón. Una consulta. Siempre he pensado que los niños en básica deben irse catalogando para sacar el mayor provecho de la educación y no traumar a un artista, por ejemplo, cursando química. ¿Cuál es su opinión? Voy a aprovechar yo allí y decir que justamente esta semana, del 24 al 30 de mayo, es la Semana Internacional de la Educación Artística, y que la UNESCO hace un llamado a esto, y también es algo que plantea la neuroeducación. La neurodidáctica nos dice que no hay áreas superiores que otras en cuanto a académico, y que la educación artística, la música, los idiomas y los deportes tienen incluso ellos hablan de un papel más importante que algunas áreas académicas, porque estos optimizan procesos cognitivos y estimulan las conexiones neuronales. Si quieres, es Liliana, correcto. voy revisando el chat mientras que tú haces tus comentarios para ver qué preguntas hay. Mira, yo con el primer caso de que esta persona que es adolescente temprana, que está para primer año, yo no entendí muy bien la pregunta. Yo no puedo dar un diagnóstico porque yo no conozco el caso. No me comprometo a hablar de algo que yo no sé. Pero ya para esta edad tiene que ser evaluada por psicología y psicopedagogía y establecer, porque además de eso, ver la parte emocional, porque hubo un periodo de tiempo en el cual no estuvo en contacto con ustedes. Entonces, ¿qué sucedió allí? Hubo deprivación cultural, no hubo estimulación, en qué sistema escolar estaba. Yo no puedo decir, porque yo siempre insisto en no colocar etiquetas. Tenemos que hacer la evaluación psicológica no en busca de una etiqueta, sino en busca de respuesta. Muy probablemente si esta niña se siente en un ambiente de confianza, puede expresar mejor lo que tiene. O si ya tenía problemas de aprendizaje y no fue detectada, sino que se dejó pasar, eso es otra cosa, pero no lo sé. Y con respecto a las artes, la música, tenga por seguro que jugar aprendiendo es una estrategia fenomenal. El cerebro necesita de lo artístico, el cerebro necesita la música. Por tanto, claro, la vieja escuela siempre le da el peso solo a los contenidos. Pero ¿qué hago yo con un contenido si no comprendo ese cerebro creativo, si no lo incentivo? Porque una cosa es que tengamos personas que tienen un cerebro creativo y otra persona que diga, no lo voy a desarrollar porque no me dieron las herramientas. Entonces, tanto en la educación para niños como en la educación para adultos, lo que llamamos, lo que dicen las materias extracurriculares, que no deberían ser extracurriculares, no que deberían ser parte de la currícula, deberían ser las artes, porque las artes sensibiliza el cerebro y hace la creación de nuevas redes neuronales, tal cual y como lo aplica la neurodidáctica. Ajá,